Vamos a dar inicio con el tema Enseñanza de la Evolución, a cargo de la doctora Erika Torrens Rojas. Ella obtuvo el doctorado en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en diversas instituciones, entre las que destaca la Estación de Ciencias Oceanográficas de Bermuda y el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia. Ella realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard. Es autora de libros de texto de educación secundaria y bachillerato, libros de investigación y artículos especializados. Actualmente es profesora definitiva en la Facultad de Ciencias y trabaja en el área sobre estudios de ciencia y tecnología. Sus intereses ocupan un amplio espectro de la historia de las ciencias de la vida y de la historia natural, particularmente la historia de la evolución biológica, explorando su alcance en ámbitos no científicos como la cultura y la educación en general. Doctora Erika, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la presentación, Serafín, y gracias por la invitación, también a Carmen Sánchez. La verdad es un honor. Ya dijo Serafín, uno de mis grandes intereses desde hace ya varios años es la enseñanza de la evolución. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de poderles compartir algo de mi trabajo. La verdad es un tema complejo que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Entonces, estuve meditando seriamente pues qué podría ser lo más relevante y útil para ustedes, ¿no? Dada la conformación de este auditorio, que son principalmente profesores de secundaria, bachillerato y divulgadores de la ciencia. Y bueno, además que fuera un tema de mi dominio. Entonces, para ponerles un poco de antecedentes, estudié biología en la Facultad de Ciencias, pero siempre tuve mantuve una relación afectiva con la historia. Después de estudiar la maestría en biología marina y trabajar algunos años con medusas, pues sufrí una crisis vocacional que me volvió a acercar a la historia. Y bueno, fue ahí cuando volteé la mirada a los estudios sociales de la ciencia y decidí hacer mi doctorado en estudios sociales. Bueno, esto abarca comunicación de la ciencia, historia, filosofía, y la hice aquí en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM. De modo que bueno, mi interés principal fue en la representación visual del tema de la evolución, y en general me comenzaron a interesar mucho las imágenes, las representaciones visuales, tanto en la construcción de conocimiento científico como en su posterior diseminación y enseñanza. De modo que, bueno, no les voy a hablar sobre estrategias pedagógicas porque ustedes las conocen mejor que yo. No voy a hablar sobre pues, cómo superar este problema de los errores conceptuales, pero lo que sí voy a hacer es tratar de mostrar la importancia de incluir tanto la filosofía como la historia en la enseñanza de cualquier tema científico, y sobre todo quiero mostrar pues, la relevancia de las imágenes tanto para la generación de conocimiento y como vehículos pedagógicos, pero también y de manera muy importante para la generación de malos entendidos, como en este caso vamos a ver de la teoría de la evolución. Sí, exacto. Ok. Bueno, dado su gran éxito para explicar numerosos aspectos del mundo vivo, es realmente sorprendente que la teoría evolutiva sea tan notablemente poco comprendida. No es extraño a veces tener una plática con el público no especialista y que pues surjan preguntas del tipo: si los humanos evolucionamos de los monos, pues ¿por qué sigue habiendo monos? Y esto, a pesar de que en México la enseñanza de la evolución comienza en sexto de primaria y se continúa revisando el tema pues en secundaria y en preparatoria. Pero bueno, para andar un poco en el asunto, un trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 2014, el cual se basó en 25 encuestas nacionales, pues arrojó los siguientes datos. El 52.3% de los encuestados es partidario de las ideas creacionistas sobre el origen de la vida y el universo, lo que quiere decir que básicamente se cree que todo lo que nos rodea es producto de un designio divino, ¿no? De un ser omnipotente que creó todo. Mientras que solo el 40.6% afirmó estar convencido de que los seres vivos, incluyendo la especie humana, han evolucionado a través del tiempo.
Más aún, 47.3 consideró que el creacionismo debe enseñarse en las escuelas y únicamente 30% opinó que las escuelas deben enseñar tesis evolucionistas. Pero bueno, de los que dijeron sí suscribir la teoría de la evolución, cerca del 48% dijo estar convencido que el proceso es guiado por un ser supremo, mientras que 32.7 respondió que la evolución se debe a leyes naturales o explicaciones naturales, como lo es la selección natural. Entonces, bueno, pues esto es para ponerle los pelos de punta a cualquiera, porque significa que no solo no podemos hablar que en México existe un entendimiento mínimo sobre la teoría de la evolución, sino que también debemos aceptar que la educación científica en general es bastante precaria. Y más aún debemos notar que la teoría evolutiva no ha sido una parte esencial de la enseñanza de la evolución en México. Entonces, estos dos aspectos, por un lado, que la teoría evolutiva es malentendida y cuestionada con tanta frecuencia por el público en general, a pesar de que ningún científico duda de ella, y además que la teoría evolutiva no ha sido una parte esencial en la enseñanza de la biología en México, pues son temas que pueden ser abordados desde la historia y la filosofía para tratar de echar luz sobre pues, en qué hemos fallado, tanto local como globalmente, o cuáles son problemas que quizá hemos ido arrastrando, ¿no?, en el tiempo y no hemos ido incorporando pues, los conocimientos de punta que se están realizando en las investigaciones sobre evolución. Entonces, bueno, en lo que queda de la plática me quiero centrar en tres temas principales. Uno, y bueno, aunque ya lo saben bien, creo que este es la penúltima sesión que tienen del curso, pero bueno, no me puedo ir sin hablar un poco sobre cuál es la importancia de la teoría de la evolución, lo cual voy a hacer muy brevemente. Voy a hablar por qué es que decimos que la teoría evolutiva no ha sido una parte esencial de la enseñanza de la biología en México. Y pues para redondear el asunto de por qué es tan poco comprendida, quiero hablar un poco, a ver si le atino al señalador. No. Es el medio. Ok, gracias. Entonces, bueno, para terminar de redondear, quiero hablar brevemente sobre cuáles son los principales errores conceptuales que tienen que ver con la representación pictórica, porque bueno, finalmente es el tema que domino. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la teoría de la evolución? Bueno, esta teoría fue propuesta por Charles Darwin en 1859 y la formuló para poder explicar pues, todas las adaptaciones que vemos entre los seres vivos, para explicar la complejidad y también pues, toda la diversidad biológica que nos rodea. Entonces, bueno, desde hace 158 años que se publicó El origen de las especies, muchas cosas han ocurrido, entre ellas pues el desarrollo de la genética, de la biología molecular y actualmente pues muy importante es la biología evolutiva del desarrollo o EvoDevo. Tenemos muchos conocimientos ahora sobre genómica, de forma que quizá Darwin no reconociera muchos de los conceptos y explicaciones que utilizamos hoy en día, pero en definitiva reconocería los más importantes. Entonces, bueno, pues desde finales del siglo XIX, esta teoría es extremadamente relevante, de hecho, pues representa uno de los grandes paradigmas de la biología, y esto por varias razones. Una de ellas es que representó un parteaguas en la forma en la que percibimos el mundo, ¿no? Antes de Darwin, bueno, aquí es importante señalar que Darwin escribe la teoría de la evolución por selección natural, pero bueno, en su introducción ya menciona otros 28 personajes que habían hablado de la evolución, no fue el primero, pero sí su libro ha sido el más importante al respecto y por eso representa un parteaguas en esta forma en que entendemos el mundo, porque antes normalmente todas las explicaciones sobre la diversidad biológica pues se recurrían a explicaciones bíblicas, ¿no? En el mundo occidental se pensaba que las especies habían sido creadas en su forma presente y que eran fijas e inmutables. Las únicas extinciones, porque pues, ya se habían encontrado fósiles de organismos que no existen el día de hoy, pues eran explicadas mediante el diluvio universal. Y entonces Darwin lo que hace es brindar una explicación histórica del origen de los organismos y decir que estos pues, fueron originados por causas naturales, ¿no? Por leyes naturales.
Y esto pues fue realmente un verdadero cambio conceptual. Por otro lado, pues antes de Darwin se pensaba que la Tierra era relativamente joven. A mediados del siglo XVII, el arzobispo irlandés James Ussher decidió hacer un cálculo basado en los textos bíblicos de cuántos años podía tener la Tierra y bueno, llegó a la conclusión que tenía 6,000 años. Y pues esta idea pues fue popular durante casi 2 siglos. Entonces, en este sentido también la teoría de Darwin fue muy importante porque mostró que los cambios que él proponía que sufrían los seres vivos pues necesitaban muchísimo más tiempo que el que la Biblia permitía. Y aquí no es que Darwin hubiera establecido la edad de la Tierra, aunque lo intentó, ¿no? Su aproximación más, bueno, que se encuentra en la primera edición del Origen, pero que después quitó por algunas críticas de los geólogos, era de 75,000 años. Entonces, no es que él haya establecido la edad de la Tierra, pero sí mostró que la Tierra debía ser verdaderamente antigua y entonces dio un empuje muy importante a tratar de establecer en verdad cuántos años tiene, lo cual se logró a finales del siglo XIX, cuando Rutherford descubre el decaimiento radioactivo y entonces se pudo establecer que la Tierra tiene un poco más de 4,5 millones de años. Entonces, bueno, pasamos de pensar que la Tierra tiene 6,000 a 4,5 millones de años, ¿no? Tiempo suficiente pues, para que ocurra la evolución. Y bueno, finalmente, no es cierto, me falta una. Gracias a esta tesis de Darwin podemos decir que empezó realmente la biología moderna con todas sus subdisciplinas, porque el vínculo que existe entre la mera descripción de los organismos vivos, que tienen muchas de las disciplinas de la biología, con aquellas experimentales, ¿no? Que buscan pues, tratar de develar los secretos de los seres vivos, finalmente es la evolución. Entonces podemos decir que esta es la teoría que unifica los diferentes campos de esta ciencia, pues al agregarlos todos bajo un mismo marco explicativo y conceptual. Y ahora sí, finalmente, es gracias a la teoría de la evolución que nos podemos explicar todas las peculiaridades del mundo vivo, aquello macro que vemos y aquello micro que no podemos ver, ¿no? Tanto toda la diversidad peculiar de comportamientos, de formas, de tamaño, de adaptaciones. Entonces, bueno, pues es por ello que esta teoría es uno de los pensamientos más renovadores de los siglos XIX y XX, la cual se sigue trabajando, a la cual seguimos robusteciendo con las nuevas investigaciones y, bueno, por lo tanto resulta importantísima. Ahora sabemos que todas las explicaciones en biología deben ser consistentes con la teoría evolutiva. Bueno, entonces ya si vimos que realmente es fundamental la teoría de la evolución, pues ¿por qué la teoría evolutiva no ha sido una parte esencial de la enseñanza de la biología en México? Y bueno, pues aquí voy a hablar un poco sobre el tema de educación, el cual es extremadamente complicado, por decirlo menos. Pues en este tema la verdad es que es el total de muchos esfuerzos, ¿no? Tanto de instituciones como de actores sociales, como de cultura material, circulación de conocimiento y proyectos educativos. Entonces, bueno, creo que podríamos decir que uno de los principales proyectos educativos que ha tenido el país, pues es la creación en 1959 de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que bueno, es se podría decir un resultado revolucionario con Adolfo López Mateos, y fue esta idea que bueno, ahora todos conocemos bien, pero que no nos ponemos a pensar en la peculiaridad que representa para el resto del mundo que exista un país en el cual el Estado le brinda materiales educativos de forma gratuita a todos los niños de México, ¿no? Esta parte que sea universal quiere decir que tanto los niños de las Lomas como los niños de la Sierra Tarahumara van a recibir los mismos contenidos educativos. ¿Quién decide qué es lo importante enseñarles? Bueno, pues esa ya es otra discusión. Pero bueno, entonces a partir de 1959 comienza la existencia de estos libros y a la actualidad tenemos 5 generaciones. Únicamente en 4 aparece el tema de la evolución. Entonces la primera generación iría
de esta primera reforma con López Mateos, y serían los mismos libros de los 60 hasta el 72. Después vendría la segunda reforma durante la presidencia de Luis Echeverría, y sería la segunda generación que con ligeras variaciones duran hasta 1993. Los mismos libros, los mismos contenidos, y después viene la reforma durante el sexenio de Salinas de Gortari. Aquí se hace todavía unos cambios mucho más drásticos, y estos libros aparecen de 1993 a 2009, y es cuando tenemos, desafortunadamente, la última reforma, que son los libros que aparecen durante el sexenio de Calderón, que bueno, hay que recordar que es un gobierno de derecha, y entonces, bueno, pues a la teoría de la evolución y a la parte de sexualidad humana, pues no les favoreció en lo absoluto. Bueno, como vamos a ver a continuación, pero algo que me parece muy importante dejar claro es que cada página de estos libros, pues no solo es un asunto pedagógico, sino también ideológico, político y cultural, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, es hasta los libros que aparecen durante los 70s, puntualmente en 1973, que aparece por primera vez el tema de la evolución biológica. Y aparece como un tema más bien puntual que como una forma pues sistemática de acercamiento a los seres vivos, que es lo que buscaríamos en la actualidad. Esto 100 años después de que en países como Inglaterra y Francia pues ya se enseñara el tema en los mismos niveles. Entonces, bueno, aquí les presento este primer libro de texto, que bueno, pues duró estos 20 años, y como se puede ver, o quizá no se puede ver, pero les voy a decir, tiene un índice con 14 temas, siendo el tema de la evolución el penúltimo, pues lo cual también habla un poco de la importancia que se le daba. Y el tema está comprimido en 20 páginas de las 242 que tiene este libro, y básicamente lo que se habla son sobre las evidencias evolutivas, que serían fósiles, los cambios geológicos y algunas evidencias de tipo anatómico. Se habla muy someramente sobre Darwin. La evolución humana está presente, esta es la única página que habla sobre evolución humana, y bueno, es una secuencia de homínidos, que bueno, acuérdense bien de esta representación del neandertal, porque después la vamos a discutir. Y bueno, las eras geológicas se tocan de manera pues sumamente exigua. Después, estos son la segunda generación que ya tendría el tema de la evolución biológica. Estas son resultado de la reforma durante el sexenio de Salinas de Gortari, y la verdad es que estos libros en su conjunto pues han sido de los mejores que se han producido en México. Aquí podemos ver que el tema de la evolución se abarca en diversas lecciones del primer bloque, y además aquí sí se trata de que todo el estudio de la biodiversidad, ecología y demás pues esté sustentado en conceptos evolutivos. Este libro, bueno, estuvo escrito por especialistas y abarca el tema en 60 páginas, que son pues 3 veces más que el libro anterior. Aquí se dan muchísimos ejemplos de adaptaciones, de selección natural, se aborda pues el viaje del Beagle de Darwin, se explica claramente que Darwin no concluyó nada durante el viaje, sino que es a su regreso a Inglaterra, cuando ya tiene una gran cantidad de evidencia y cuando le logra dar sus especímenes a especialistas, que es cuando realmente entiende lo que tenía en las manos, ¿no? Y logra materializar pues la teoría de la evolución. Se habla bastante de las eras geológicas, se explica cómo se clasifican ahora los organismos de acuerdo a sus relaciones evolutivas, y además pues una buena parte habla sobre evolución humana. Y de manera muy importante se hace un contraste entre las explicaciones darwinianas o darwinistas, que bueno, podríamos luego ver la diferencia, con las lamarquistas, ¿no? Que sería pues esta idea intuitiva de que existe una herencia de caracteres adquiridos. Y bueno, vamos con los libros que tenemos actualmente. Estos son resultado de esta reforma durante el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, aquí el tema de la evolución se resume en un bloque de 13 páginas,
pues es decir, menos incluso que el de la primera generación. En ningún título de la lección aparece la palabra evolución. El título del tema se llama Cambios en los seres vivos y procesos de extinción, que está ubicado en el bloque ¿Cómo somos los seres vivos? De hecho, la palabra evolución, antes de venir a la plática, la conté y aparece 2 veces únicamente, ¿no?, en estas 13 páginas. Y lo más sorprendente y triste del asunto es que se removió por completo la sección de evolución humana. Los niños ya no aprenden evolución humana. Bueno, pues ¿cómo se presenta? Lo primero que nos encontramos es la evolución del caballo, someramente descrita, que además después vamos a ver algunos de los problemas pues, que tienen estas imágenes de secuencias no explicadas de manera adecuada. Nos presenta, pues ya ven cómo los cambios que ha sufrido la Tierra. Darwin aparece únicamente en una página, pero como autor aislado, y la selección natural se explica en un solo párrafo. Entonces, bueno, pues este es el estado de las cosas en cuanto a educación básica en México. Y pues ya para no presentar cómo está la secundaria y la prepa, más bien quise investigar pues cómo es por qué tenemos este resultado, cómo está la investigación en México, ¿no?, en las instituciones que realmente pues hacen este tipo de investigaciones. Entonces, me encontré, bueno, con este artículo que ya tiene algunos años, pero sigue siendo relevante para nuestro tema, del ecólogo, bueno, renombrado ecólogo de la UNAM, Daniel Piñero, que trabaja aquí en el Instituto de Ecología, y él se hizo la pregunta: ¿por qué la teoría evolutiva de Darwin y las modificaciones que sufrió durante el siglo XX han sido tan ajenas a la investigación biológica en México? Y bueno, da algunas explicaciones. Él lo que trató de ver es cuáles son los temas fundamentales de los programas de investigación en México, lo cual pues dedujo a partir de los temas en las revistas especializadas, así como de los proyectos avalados por el CONACYT, y después pues ya se fue un poco más hacia la historia. Entonces él concluyó que en México las principales líneas de investigación que no han cambiado sensiblemente en los últimos 50 años, están todas ellas dedicadas principalmente a la catalogación y descripción de los recursos bióticos en México, ¿no? Esto podríamos verlo como más una historia natural, y realmente nunca se ha incorporado hasta hace poco temas que tengan que ver con la biología evolutiva. Entonces esto lo explica históricamente porque pues a la hora de profesionalizar la biología, aquellos, en aquel tiempo, pues eso, trajeron más bien la historia natural a México, lo cual pues ha ido determinando el tipo de investigaciones que eso, pues más bien se han dedicado pues a ver qué ambientes tenemos, qué flora, qué fauna, pero ninguna de ellas con un contexto evolutivo en realidad, ¿no? Digo, hasta hace poco ya tenemos el Instituto de Biotecnología en Cuernavaca, ya tenemos esto de genómicas, pero eso es relativamente reciente, ¿no? Lo que predomina pues es esta investigación más bien descriptiva. Y además, bueno, pues hasta 1997 que se cambia el plan de estudios de biología, yo soy la primera generación del nuevo plan, pero antes de eso, que también es relevante para este tema de educación, pues también la carga de materias que se tenían en ese plan de estudios eran casi todas descriptivas. Había muy pocas relacionadas directamente con la evolución biológica, como lo fue la genética, e incluso el tema evolución era puntual y era una materia optativa. Entonces, bueno, hay que pensar que todos los que pues cursaron esa licenciatura, que bueno, fue increíble porque tenían mucho más prácticas de campo que nosotros, pero finalmente también están entrenados pues a revisar estos recursos bióticos de México, y son personas pues en sus 40, 50, 60, 70 que han sido pues los que han dado clases a generaciones, ¿no?, de niños en primaria, secundaria, universidad, y además pues autores de libros de texto. Entonces, bueno, pues esto puede explicar un poco por qué es que se tienen pues algunas
reticencias a aceptar la teoría de la evolución o se tienen como algunos malos entendidos. Y esto pues nos lleva a nuestro tercer tema importante, pues para entender globalmente qué es lo que está pasando en México, ¿no? Ya sabemos un poco el estado de educación, ya sabemos un poco el estado de la investigación en México y ahora queda hablar sobre estas nociones equivocadas que muchas veces, pues, ¿de dónde vienen? Pues de la cultura popular, ¿no? De alguna manera es como si estuvieran en el aire, porque ya son parte de un imaginario colectivo. Hay muchas, podría ser esto interminable, pero solo voy a hablar sobre 5, las cuales además tienen una maquinaria visual muy importante que las sostiene. Y estas son, bueno, algunas, la verdad es que yo las bauticé, pero bueno, esta idea de que la evolución no es completamente verdad, porque solo es una teoría, que también se escucha mucho en estas discusiones. Cuando alguien no cree en evolución, lo primero que te dice es esto. Después, que la evolución conduce al progreso y por lo tanto que hay pues órganos o seres más y menos evolucionados, que existen los eslabones perdidos, que bueno, esto tiene que ver con cómo interpretamos los fósiles, ¿no? Que encontramos de formas intermedias. Después, bueno, estas dos más bien que tienen que ver con la ancestría de los seres humanos. Entonces, voy a describir una por una. No sé si alguien quiera participar o nos esperamos al final de la charla. Todos estos que les presenté son lo que se llama, que creo que ya lo saben, conceptos erróneos, ideas equivocadas o confusiones, los cuales se definen como ideas que proporcionan una comprensión incorrecta del mundo, las cuales se construyen con base en la experiencia de una persona e incluyen conceptos preconcebidos, creencias no científicas, teorías ingenuas que involucrarían pues esto de pensamiento del sentido común, concepciones mixtas o malentendidos conceptuales. Y bueno, aquí Piaget sugirió que el ser humano, pues en la infancia sobre todo, va buscando y encontrando significados a través de la experiencia y muchas veces pues estos son como contrastados con lo que va viendo, ¿no? Y puede modificar esquemas o no. Entonces, bueno, en esta búsqueda de significados pues, que vamos adquiriendo en la infancia, de muchas maneras, pues existen varias formas en que tengamos estas nociones erróneas. Una es que nuestras experiencias cotidianas pues no necesariamente nos van a llevar a conclusiones, podríamos decir, científicas o racionales, porque no muchas veces tampoco podemos evaluar todos los resultados posibles del fenómeno que estamos viendo, pues ni todas sus causas. Otra fuente importante de errores conceptuales, aunque nos duela, y yo me incluyo, es que muchas veces cuando nuestros hijos nos preguntan sobre algún tema, en lugar de decir no lo sé, tratamos de dar explicaciones, las cuales muchas veces son incompletas o de plano equivocadas. Y otra fuente de errores conceptuales pues son los medios de comunicación, que son poderosísimos, pero también, como ya vimos, los materiales educativos, incluso los profesores. Entonces, pues debido a que todos estos medios se consideran confiables, tanto los materiales como los medios, como los padres, pues es muy fácil que las personas adopten acríticamente pues esta información que se les brinda, lo cual pues es complicado, porque una vez que se ha formado una idea equivocada, es extremadamente difícil cambiarla y la posesión de conceptos erróneos pues puede tener graves repercusiones en el aprendizaje, ¿no? Como creo que todos aquí sabemos. Entonces, bueno, ya hablando sobre los 5 aspectos a los que me quiero abocar, esta parte de solo es una teoría. Esta parte me parece muy interesante porque tiene que ver directamente con filosofía de la ciencia y a mí me parece que nosotros tenemos la gran oportunidad de acercar a los estudiantes, pues no solo eso, a temas puntuales, sino también hacer preguntas mucho más grandes que lo que queremos es que los lleven a tener un espíritu crítico
¿no? Que tengan la capacidad de reflexionar y que no acepten cualquier cosa que se les dice, ¿no? Sobre todo en esta sociedad en la que pues abunda la pseudociencia y todo esto. Entonces, solo una teoría. Creo que para empezar a hablar de ciencia, pues podríamos discutir cuál es la naturaleza de la ciencia, ¿no? Hacer también una distinción de términos que se usan coloquialmente y que difieren un poco de lo que los científicos usamos. Entonces, en este caso, por experiencia propia, una de las primeras dificultades a las que se enfrentan los estudiantes de niveles superiores, pues es a tener una visión de la ciencia totalmente monolítica, en la cual, bueno, pues piensan que existe un solo método científico. Se piensa también que las teorías, pues son una de dos, ¿no? Que son inamovibles y son lo último que se puede decir, o al revés, ¿no? Que son infalibles y que pues son explicaciones que muchas veces se asume que, no sé, incluso se sacaron de la manga. También se piensa que las teorías pues están esperando lograr el estatus de leyes, cuando pues en ciencia tenemos leyes sin teorías y teorías sin leyes, ¿no? Y el principal ejemplo pues es la ley de la gravedad. Y sobre todo, además, que biología trata con sistemas complejos y muchas veces hemos luchado por tener como estas explicaciones en física que sí son universalmente aplicables, cuando en biología pues los fenómenos vivos la verdad es que son caóticos. Entonces pues tenemos mucho más teorías que leyes. De hecho hay quien dice que no hay leyes en biología, ¿no? A pesar de que le llamemos leyes a las de Mendel. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué podemos hacer con relación a la evolución? Pues distinguir dos cosas. Una, que la evolución es un hecho, pero cómo actúa, esa sería la teoría, ¿no? Los científicos, ningún científico, pues duda de que existe la evolución biológica, ¿no? Es un hecho que está respaldado por una gran cantidad de evidencia, no ha podido ser refutado, llevamos 158 años pues empleándola, ¿no? La consideramos como un hecho. Ahora, ¿cómo actúa? Pues esa ya es otra cosa, ¿no? Y ahí sí, pues hay discrepancia entre los biólogos. Darwin propuso que la selección natural la evolución actúa por selección natural, pero muchos biólogos todavía siguen cuestionando cuál es el papel de la selección o qué tan poderosa realmente es. Los autores de la síntesis en 1930 pues la subieron a un nivel omnipoderoso, no había otra explicación más que por selección natural, pero ahora sí se está discutiendo pues si tiene un papel un poco menos protagónico, si la evolución puede ocurrir tanto de manera lenta y gradual como lo había dicho Darwin, o también puede ser rápida y en saltos. Y otra cosa que se discute pues es el nivel de selección. Para Darwin, bueno, pues los individuos son los que se seleccionan porque presentan variaciones que pueden ser favorables o desfavorables, pero ahora se discute si se puede seleccionar a nivel genético, incluso epigenético o incluso pues a nivel de ecosistemas, ¿no? Entonces, esa es la discusión y creo que para nuestros alumnos es importante hacer la distinción. No dudamos de la evolución como un hecho, pero afortunadamente sí seguimos discutiendo cómo actúa, porque si no, pues quizá no tendríamos trabajo. Y la verdad es que pues eso ha abierto pues mucha investigación de frontera. Otra quizá como de los problemas que tenemos como en la enseñanza de evolución es que la verdad hay que aceptar que los biólogos tenemos muchas definiciones. Nos podemos referir a evolución por varias cosas, ¿no? Puede ser desde que hay una comunidad de descendencia entre todos los seres vivos, como lo dijo Darwin, que todos compartimos un ancestro en común. Nos podemos referir con ella pues a la teoría original de Darwin de selección natural, pero pues también podemos quizá incluir algunos de los otros mecanismos. Entonces es por ello pues que sí es importante explicar que dependiendo la época histórica que estemos enseñando, ¿no? La teoría clásica nos diría la evolución es el cambio en las frecuencias génicas que ocurren en las poblaciones a través del tiempo, ¿no? Esa sería la definición clásica de la síntesis moderna, ¿no? De Dobzhansky, de Mayr. Pero si somos un poco más modernos y se nos ocurre en nuestros cursos mostrar un poco de esta síntesis extendida,
que quiere también hablar un poco sobre epigenética, evo-devo, construcción de nicho, pues entonces vamos a tener otra explicación, lo cual no implica que no creamos en la evolución. Ahora, el segundo problema muy extendido es esta noción que la evolución conduce al progreso. Bueno, según el diccionario, ¿no?, la primera definición es que progreso es el desarrollo hacia una condición mejorada o más avanzada. Ok. Robert Nisbet, quien ha sido uno de los grandes estudiosos del tema, ¿no?, sobre la idea de progreso, él nos dice que la idea es característica del mundo occidental. Otras civilizaciones más antiguas han conocido sin duda los ideales de perfeccionamiento moral, espiritual y material, así como la búsqueda en mayor o menor grado de la virtud, la espiritualidad y la salvación. Pero solo en la civilización occidental existe explícitamente la idea de que toda la historia puede concebirse como el avance de la humanidad en su lucha por perfeccionarse, paso a paso, a través de fuerzas inmanentes, hasta alcanzar en un futuro remoto una condición cercana a la perfección para todos los hombres. Y bueno, podemos hablar de progreso cuando son artefactos humanos, ¿no? Siempre pues asociamos como estos grandes pasos tecnológicos, que la verdad pues sí, no podemos dudar que pues sí hemos tenido grandes avances. Y es que bueno, esta idea de progreso se puede rastrear hasta el Renacimiento, que efectivamente pues ahí había que tener pues la idea de progreso, porque si no nos hubiéramos quedado en el oscurantismo, pero cobró una fuerza sin precedentes desde y a partir de la Revolución Industrial. Ahora, la pregunta entonces sería, dentro de toda la diversidad de seres vivos, pues con estas sorprendentes adaptaciones, de las cuales pues se me ocurren algunas, como pues la visión polarizada de alta definición, la presencia de sonares, ¿no?, en organismos como los murciélagos. Hay muchísimas hembras de reptiles y de anfibios que tienen cámaras espermáticas y que hacen selección de gametos. Tenemos estas grandes cornamentas, incluso las alas, las branquias, las aletas, ojos compuestos. Pues de todas estas grandes adaptaciones, pues habrá organismos. Para los biólogos la evolución es la adaptación a ambientes cambiantes, ¿no? No progreso. En este sentido, la mayor parte de los animales, plantas y otros organismos que han existido a lo largo de los 3.800 millones de años de evolución de la vida, pues la mayor parte de ellos se halla hoy extintos. Y todos ellos podíamos pensar que pues también tenían un nivel de complejidad bastante impresionante, ¿no? Hay que pensar en la fauna de Diacara, en todos estos animales del Precámbrico de hace 560 millones de años, que incluso había representantes de más filums de los que tenemos en la actualidad. Podemos hablar de niveles de complejidad, eso sí, hay organismos más y menos complejos, pero de ninguna manera debemos pensar en la evolución como progresiva, porque entonces pues nos impide pensar que todos los que compartimos hoy el planeta pues somos igualmente modernos, somos igualmente evolucionados. Como lo explicamos los biólogos, es que los genes mutan, ¿no? Y entonces los individuos presentan variaciones debido a estas mutaciones. Aquellas que sean ventajosas pues van a hacer que los individuos sean seleccionados, de modo que las poblaciones sean las que evolucionan a sus ambientes. Aquí es importante mencionar que lo que evoluciona son las poblaciones, ni los individuos ni las especies, son las poblaciones. No necesariamente se vuelven mejores en ningún sentido, pues una característica o estrategia que fue exitosa en algún momento puede ser perjudicial en otro, ¿no? Pues basta pensar en todos estos pobres organismos de la extinción del Pérmico, se murieron cerca del 90% de las especies conocidas. Y bueno, aquí se me ocurre esta metáfora de la reina roja, no sé si la conocen, que fue muy famosa en su momento, que utiliza el cuento de Lewis Carroll de Alicia en el espejo, y entonces hay una escena en este libro en el que va Alicia corriendo con la reina roja y de repente se da cuenta Alicia que no están llegando a ningún lado y le dice a la reina, ¿pero para qué corremos?
Y le dice la reina, precisamente estamos corriendo para quedarnos en el mismo lugar. Y es básicamente lo que pasa en la evolución. O sea, solamente pues estamos tratando de pues estar al corriente, ¿no?, con los cambios en el ambiente. Y bueno, la verdad es que esta idea de progreso, pues mucho nos viene, desafortunadamente, pues por la cultura popular, ¿no? Esta imagen que se llama así Marcha del Progreso, la bautizó Stephen Jay Gould en los años 80. Y bueno, pues esta es la primera vocación que tiene el público cuando le pregunta sobre evolución. Normalmente, cuando doy clases en el primer semestre de la licenciatura en biología, les pregunto a mis alumnos, ¿cómo se imaginan que ocurre la evolución? Dibújenmelo en una hoja, y de 50, el 45, pues me hacen una marcha del progreso, ¿no? Es decir, que está embebida en nosotros, ¿no? Es ya parte de este imaginario. Y bueno, esta representación pues es que está plagada de errores conceptuales, pero pues ha sido de alguna forma muy práctica para resumir grandes tendencias, como lo vamos a ver hoy, pero pues finalmente también se encuentra en libros serios, no tan serios, y con algunos cambios pues en humorismo y publicidad. Entonces la verdad es que esta es la imagen que encontramos. Haciendo una búsqueda en Google, si ponen evolución, hasta la 5ª página pues va a aparecer un árbol. Entonces bueno, vamos a ver algunos de los errores a los que nos lleva esta imagen. Bueno, esta imagen se relaciona directamente con la idea de la gran cadena del ser, ¿no? Cree que fue denominada así por Lovejoy cuando estuvo estudiando estos diagramas. Este es un diagrama medieval, pero viene directamente de las concepciones aristotélicas, de su clasificación, que él ponía en una escalera como los grados de perfección pues del mundo que nos rodeaba, ¿no? Nada más que Aristóteles pues lo llegaba hasta el ser humano. Y como muchísimas de las enseñanzas de Aristóteles pues fueron muy populares durante la Edad Media, los escolásticos medievales y sobre todo sus comentaristas pues las adoptaron, y entonces podemos encontrar en esa época muchísimas representaciones de este tipo. Son escaleras que van desde lo más simple, ¿no?, que pues en su cabeza pues eran las piedras, aquí se puede ver incluso fuego, plantas, diferentes animales. Aquí se llega al ser humano, pero no es la culminación, sino que pasa por los ángeles y hasta llegar a Dios. Y bueno, la verdad es que venimos arrastrando todas estas ideas, pues no por solo eso, sino porque fueron copiadas y popularizadas. Esta de hecho es muy interesante porque es de un franciscano mexicano, pero luego como que se tomaron prestados en diferentes ámbitos. En el siglo XVII, cuando empieza la génesis de las teorías raciales, pues también fue muy conveniente utilizar esta imagen de la superioridad del ser humano, pero ahí no solo para mostrar la superioridad del ser humano, sino de determinados seres humanos. Entonces esta es una ilustración de Charles White del siglo XVII, cuando precisamente empezaban a tener sustento científico las teorías raciales, y pues podemos ver que siempre a la cabeza pues va a estar el europeo caucásico, ¿no? Cosa que vamos a ver cómo se sigue representando así. Este es ya un árbol un poco más, parece, evolutivo. El autor es Henry Fairfield Osborn, que fue un paleontólogo muy famoso, director del Museo Americano de Historia Natural, y quien hizo muchas de las representaciones que se utilizaron durante la primera mitad del siglo XX pues en los libros de texto. Entonces bueno, aquí volvemos a ver que pues el ascenso en el incremento de inteligencia pues nos vuelve a llevar al caucásico, ¿no? Los australianos y los hotentotes, no sé por qué, pero siempre estaban en lo más bajo de la cadena. Pero bueno, ¿quién populariza esta serie? Sobre todo la serie del caballo que tanto vemos en los libros de texto. Esta historia es muy interesante porque aquí se puede ver la importancia de las explicaciones históricas, ¿no?, y de dónde provienen muchos de los conceptos que actualmente usamos. Bueno, pues este es Thomas Henry Huxley, conocido también como el Bulldog de Darwin, porque fue su más fiero defensor de la teoría de la evolución. Y bueno, Huxley era mejor amigo de Darwin. Hay que recordar que Darwin no dejó su casa más que para darse baños de agua fría por sus enfermedades durante
pues 40 años, entonces se hizo de un grupo de gente que pues salía por él a defender la evolución. Y Huxley pues era maestro universitario, tenía mucho dinero, hizo una revista y entonces bueno, decidió ir a dar una gira por Estados Unidos, ¿no? Para defender la causa de la evolución. Entonces en esta gira pues visita varios lugares, entre ellos Nueva Inglaterra, y visita el Museo Peabody en Yale, donde el director pues era Charles Othniel Marsh, que en aquel momento pues era de los paleontólogos más prolíficos, porque fue la época, esto es 1876, cuando se dio el boom de encontrar esqueletos de grandes dinosaurios, sobre todo en los estados norteños de Wyoming, de Missouri. Entonces, bueno, pues Marsh recibió a Huxley, le enseñó toda su colección de especímenes, pero los que más le llamaron la atención fueron los fósiles de caballos. Entonces, estos caballos los había encontrado Marsh en una cantera en Nebraska y tenía pues un buen número de ellos. Y Huxley se dio cuenta que si arreglaba estos fósiles de caballos conforme a su orden de aparición, pues se podía tener una serie interesantísima que en ese momento pues representaba una gran evidencia de la evolución, en un momento en que necesitaba convencer a la gente pues de que este era un hecho de la vida en la Tierra. Entonces, bueno, pues les quedó padrísima su secuencia. Hicieron entonces una serie de ilustraciones. Esta ilustración es muy famosa y bueno, pues fue también de Marsh, la cual Huxley utilizó en todas sus conferencias, ¿no? Popularizando así esta imagen. Después fueron copiadas algunas, esta ya es un poco posterior, de 1920, y esta fue encargada por Osborne para presentarse en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y bueno, pues estas imágenes encontraron su camino a los libros de texto, porque finalmente es cierto que si las vemos como las deberíamos de ver, pues nos presentan las grandes tendencias que han ocurrido en la evolución. Y la verdad es que hay muy pocas secuencias completas que hemos encontrado en los fósiles, muy pocos ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo, bueno, clásico de los caballos. Tenemos el ejemplo de los cetáceos, que a mí me encanta porque aquí nos muestra que ningún mamífero marino evolucionó en el mar. Todos los mamíferos salieron a la tierra y después regresan al mar, y de hecho pues el ancestro, bueno, podía ser algo así como, era una especie de lobo. Y también una secuencia que se ha encontrado bastante completa es la de los elefantes. Sin embargo, a pesar de que son muy ilustrativas, si no tenemos un texto asociado que nos las explique, es muy posible que se malentiendan. Podemos entender que Huxley las haya empleado como evidencia y podemos entender que hayan sido muy populares en los años 20. ¿Por qué? Porque durante toda la primera mitad del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, no se aceptaba la teoría de la evolución, de la selección natural. Lo que ellos pensaban y defendían era una teoría ortogenética, la cual implica que la evolución no puede hacer lo que quiera, sino que está constreñida por las estructuras de los organismos, ¿no? Entonces hay cierto arquetipo que tienen los diferentes grupos, cierto arquetipo corporal, y es a partir de ahí que la evolución solamente actúa en trayectorias únicas y determinadas de transformación. Entonces, pues esta es una idea determinista y de perfeccionamiento. Y entonces, aquí lo que es interesante es ver a las imágenes como construcciones de teorías, pues que queremos dar a entender, ¿no? O sea, si las entendemos como representaciones de grandes tendencias está bien, pero si no se explican, entonces nos pueden llevar a pensar que efectivamente existe una dirección en el proceso evolutivo que siempre va a culminar con algo pues superior o más perfecto, ¿no? La mejor manera que tienen los biólogos evolutivos de hacer estas representaciones, pues es mediante los diagramas ramificados de linajes. Estos, en términos científicos, se conocen como filogenias o cladogramas, nosotros los conocemos como árboles evolutivos, y aquí pues se muestran todos los caminos posibles de la evolución, así haya muchos de estos organismos extintos,
¿no? Y también, como dice Gould, pues es muy conveniente utilizar estos ejemplos de la evolución del caballo porque son muy pocos representantes, pero a ver, intenten representar a los antílopes o a los murciélagos, ¿no? Que son miles de especies. Pero bueno, entonces es así como realmente deberíamos representar la evolución. Y bueno, estos árboles circulares tienen además la ventaja de que no dan a entender que ninguno de estos organismos es superior que otro, ¿no? O sea, simplemente pues son especies hermanas. Pero bueno, para terminar con esto del caballo y aterrizarlo un poco al caso de México, pues es la página que ya les había mostrado del libro de Ciencias Naturales de sexto de primaria. Y bueno, uno de mis alumnos hizo una investigación al respecto y bueno, él lo que dice es que pues aquí parece que los cambios pues son direccionales y son intermitentes y les quiero leer una cita de él porque me da mucha gracia. Dice, ¿se muestran direccionales estos cambios? Pues porque de un organismo se llega al siguiente de manera inexplicable, ascendente en estética y en tamaño, ¿no? De manera intermitente desaparece uno, aparece el siguiente, mejorando cada vez en esta secuencia que culmina en el astro blanco de las carreras del hipódromo, hasta con brida puesta. Y es que si se ponen a ver, tiene brida. Entonces este caballo ya está listo para correr. Entonces, yo entiendo que muchas veces pues, los diseñadores no están tampoco tan en comunicación con los autores de los libros, pero en verdad tenemos que tener cuidado. Si nosotros escribimos libros, pues ¿cuáles van a ser las ilustraciones que se les va a ocurrir poner a los diseñadores? Pero bueno, esta es la joya de la corona, es la representación que más me gusta. La verdad me emociona mucho explicarla y además porque en una de las visitas al centro, en una librería de viejo, encontré el libro que ahorita se los voy a enseñar. Pero bueno, esta es de alguna manera la plantilla original de esta marcha del progreso del ser humano. Esta es una ilustración de 1965 de Rudolf Salinger, que le fue encargada para este libro, ¿no? Del hombre temprano, en una colección que salió de Life. Aquí lo que es muy interesante, bueno, hay muchísimas cosas interesantes, pero en el texto, si leemos el texto, nos advierte específicamente el autor que no debe leerse este aparente desfile como una secuencia lineal, ¿no? Lo que se trata de mostrar son 25 millones de años de evolución, tanto de los primates como de los seres humanos. En el texto nos advierte que estos 4 no son considerados ancestros, sino que los puso ahí porque son primates y porque se habían encontrado los fósiles. Mediante estas líneas de la parte superior de la ilustración, bueno, se indica el tiempo y la duración de varios linajes, que implica claramente que no hay evidencia de la relación directa de continuidad entre géneros extintos. O sea, es decir, que este no se convirtió en este ni se convirtió en este, sino que ocurrieron muchos al mismo tiempo y en diversos puntos de la historia del grupo, ¿no? O sea, todos estos convivieron. O sea, el neandertal, pues no es nuestro ancestro, convivimos con ellos 10,000 años y parece que los llevamos a la extinción. Ajá, pero aquí lo interesante es pensar en cómo el poder de las imágenes es tan superior al del texto. Esta imagen fue tan poderosa que se copió, se parodió, se satirizó y es lo único que nos queda. La explicación original se perdió y entonces pues esto es lo que tenemos, que pues sí, es más divertido, es más resumido, pero pues está totalmente equivocado a lo que quisiéramos mostrar, ¿no? La doctora Carmen Sánchez, que nos va a hablar sobre evolución humana ahorita a continuación, pues nos explicará mejor esto. Pero bueno, la verdad es que pues sí, la mejor forma de representar pues es esto. Hay muchos linajes que ocurrieron al mismo tiempo y pues sí, existen varias divergencias. ¿Por qué nosotros somos la única especie que quedó? Bueno, pues hay varias explicaciones, pero bueno, ya no me voy a meter en esto. Y bueno, en cuanto a si existen los eslabones perdidos, pues esta, bueno, es una idea que también se relaciona, la voy a explicar muy brevemente, pero bueno, en su momento, como ya vimos, esta idea de los eslabones, pues era en verdad una pregunta seria de investigación. O
sea, no quiero ser anacrónica en el sentido de, ay, estaban mal en los 20s, para nada, ¿no? En esa época no se tenían métodos para realmente hacer árboles evolutivos y ver cuál era la ancestría y la mejor manera de representarla. Se seguían creyendo en las series y hubo pues grandes esfuerzos por encontrar pues estos representantes de la ancestría humana que podrían ir llenando los huecos, ¿no? En nuestra ignorancia. Haeckel ya a finales del 19 había hablado de Australopithecus, ¿no? De Pithecanthropus, incluso hubieron varias representaciones, pero bueno, la verdad es que esto pues nos sigue haciendo pensar que la gente piensa en series que van de lo más sencillo a lo más complejo. Como ya les había mencionado, pues la mejor manera es que en realidad, sea dicha la verdad, no sabemos bien a bien los biólogos cómo representar la evolución. Podemos representar la evolución de los linajes mediante diagramas ramificados, pero cuando se trata de representar la vida, bueno, aquí empiezan muchísimos problemas filosóficos, científicos y demás, empezando por cómo definir a las especies. No, hay muchos filósofos, John Dupré, que es de los más reconocidos, que dice debemos de abandonar el término especie y verlos como Darwin, como procesos, ¿no? Tampoco existe, tampoco comúnmente la transmisión horizontal de genes, es muchísimo más común de lo que pensábamos. Antes creíamos que solo ocurría en procariontes y ahora resulta que existen muchísimos organismos que tienen esta transferencia lateral. Entonces, pues, ¿cómo poner una descendencia vertical, que sería lo que se representa en un árbol? Por otro lado, una de las problemáticas de los árboles que son conos invertidos, pues es que implicarían que siempre ha habido la tendencia a una diversidad creciente, cuando pues esto no es cierto. Lo que existe el día de hoy en la Tierra es una mínima muestra pues de lo que ha existido en al menos 600 años, ¿no? Si quieren, desde la aparición está la explosión del Cámbrico. Entonces, bueno, eso es cierto, no sabemos cómo representarla, pero a lo que sí quiero llegar es que, aunque esta idea de eslabón perdido sí fue una hipótesis de trabajo, a partir de los años 60 ese término quedó totalmente obsoleto y la verdad no sé, pero podría aventurarme a decir que quizá hay dos términos científicos actuales que nos llevarían a pensar en la presencia de eslabones perdidos, uno de los cuales es el fósil transicional o las formas, ¿cómo se le llama? Formas en transición, y la otra sería esto, ¿no? El último ancestro común. Sin embargo, estos dos términos se refieren siempre como a la bifurcación que existe en los diagramas ramificados, no a estos eslabones en una secuencia. Entonces, bueno, tenemos fósiles en transición, tenemos últimos ancestros comunes, pero la verdad es que nunca se ha encontrado con certeza un ancestro común. Si ustedes hablan con un sistemático filogenético, les va a decir, es imposible que sepamos quién es ancestro de quién, y es por ello que nosotros nos referimos a los nodos como ancestros hipotéticos. Esto no quiere decir que no tengamos unos ejemplos increíbles de fósiles en transición. Tenemos al famosísimo Archaeopteryx, que de hecho fue descubierto en 1868, le tocó a Darwin, estuvo feliz porque de alguna manera se cumplía uno de sus sueños, porque este es un representante que tiene características tanto de reptil como de ave. Es claramente un ejemplar en transición. El otro ejemplo que me gusta muchísimo por cómo fue descubierto es Tiktaalik, que también sería una forma intermedia de los tetrápodos. Sin embargo, para que pudiéramos decir que cualquiera de estos es ancestro de otro, pues resulta imposible, porque podría ser realmente un ancestro, pero también podría ser un grupo hermano, podría ser resultado de una convergencia evolutiva o de un paralelismo, ¿no? Y eso no lo sabemos. Sin embargo, pues todos estos organismos pues sí resultan unas hipótesis increíbles de trabajo. Y aquí les quiero hacer notar que como representan los biólogos evolutivos a todos estos organismos increíbles intermedios, no es nunca en los nodos, siempre es en las puntas terminales de los árboles, porque no se puede saber si realmente son los ancestros. Y ya para casi terminar,
Bueno, esto de si el ser humano proviene de los monos, que bueno, pues igual es para ustedes ya sobra, pero bueno, pues es una de las creencias que se tienen. Y bueno, antes de Darwin, pues ya se sabía varios años antes que se colocaba a los seres humanos pues en el grupo de los primates. De hecho, esta es la clasificación de Linneo que hace pues en 1740 por ahí, y ya colocaba al género Homo dentro de los primates. Solo que para estos naturalistas, pues esta catalogación no tenía ninguna implicación evolutiva. Es otra vez hasta que Thomas Huxley publica este libro en 1863 llamado El lugar del hombre en la naturaleza, que empieza a hablar, de acuerdo a sus estudios en anatomía comparada, cómo él pensaba que los gorilas y los chimpancés debían de ser las especies más cercanas a los humanos, es decir, alguna especie hermana, pero no podía saber cuál estaba relacionada más cercanamente, ¿no?, con los seres humanos. Aquí hay que notar que Huxley habla de especies hermanas, no que una haya descendido de la otra. Y bueno, fue hasta que este premio Nobel de Química, que la verdad se ve muy simpático, Linus Pauling, con su colega Emil Zucker-Kandl, propusieron una idea revolucionaria para la biología evolutiva, que es el reloj molecular. Y bueno, esta idea del reloj molecular implica dos cosas pues muy importantes. Una, ellos asumían que todos los seres vivos, si en verdad provenimos del mismo ancestro, pues debemos de tener en común muchas de nuestras moléculas. Al ser químicos, ellos asumían que estas moléculas debían de cambiar a tasas constantes en el tiempo, de manera que si uno lograba ubicar dos moléculas que estuvieran presentes en diversos grupos, se podía rastrear el tiempo hasta que habían divergido de un ancestro común. Y lo hicieron. Tomaron la hemoglobina de los gorilas y de los seres humanos, y entonces, bueno, pues idearon este método que bueno, obviamente se ha perfeccionado, y con toda la tecnología que tenemos, pues actualmente se pueden hacer 1000 cosas, pero es un método increíble que compara secuencias, no sé si con Arturo Becerra, ¿no? ¿Lo vieron? Ajá, porque él se dedica a estas cosas. Pero entonces, bueno, pues con estas comparaciones se puede establecer hace cuánto divergió una especie, ¿no? Hace cuánto compartió un ancestro común. Y ellos determinaron que con el gorila, fue hace unos 11 millones de años. Pero bueno, con nuevos avances, ahora sabemos que… es una historia muy complicada que no sé si la doctora Sánchez la va a abordar, pero bueno, ahora se ha concluido que nuestras especies hermanas, nuestros parientes más cercanos son los bonobos y los chimpancés. Esta es una reconstrucción del National Geographic sobre pues nuestro ancestro común, que sería el último ancestro en común que tenemos estas tres especies, y este sería el árbol evolutivo. Aquí se establece que hace unos 6 millones de años fue que divergimos tanto los chimpancés como los humanos de este ancestro común, un poco después los gorilas, pero lo que es más importante de subrayar aquí es que todas las especies que existen en la actualidad son igualmente modernas y ninguna es ancestro de otra, ¿no? Entonces, todos somos o hermanos o primos o así. Y bueno, ya quiero terminar con esta parte que la verdad me gusta muchísimo. Bueno, me gustan mucho estos estudios sobre, de dónde provienen estas imágenes que empleamos tanto, ¿no? Sobre todo, pues, la imagen del cavernícola. Estas tres imágenes son tomadas de las monografías escolares que pueden comprar el día de hoy en cualquier papelería. La verdad es que no son avaladas ni dictaminadas por la SEP, pero sin embargo representan el único recurso para muchísimos niños de nuestro país, porque tienen amplia distribución, son muy baratas y pues la verdad es que en nuestro país también, pues qué cantidad de bibliotecas pueden tener. Y esto es a lo que se enfrentan. La verdad es que hay una gran cantidad de prejuicios, muchísimas cosas que niegan su identidad. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero aquí lo que quiero como señalar es que hay dos
características comunes que carecen de evidencia paleontológica, que son repetidas una y otra vez. Una de ellas es como el hirsutismo o el exceso de vello y sobre todo que estén tan despeinados y el uso como de mazos, ¿no? Bueno, no sé, a mí me tocó el Capitán Cavernícola y esas cosas. Pero bueno, entonces, ¿de dónde proviene esta imagen? Aquí es igual, es que es muy interesante ver la historia, ¿no? Rastrear la historia de las imágenes, cuál fue como la original, a partir de donde se copiaron casi todas, así como, ya no se las enseñé, pero bueno, ahorita se las enseño la Marcha del Progreso. Pero bueno, en cuanto al cavernícola o al hombre de las cavernas, esta es la primera ilustración que sale al respecto, porque es en 1871 que Darwin publica El origen del hombre. Entonces, bueno, pues sale, después de que hay alguna idea revolucionaria, pues luego empiezan las caricaturas y como dice Janet Brown, esta investigadora especialista en Darwin, es muy interesante analizar la cultura popular porque ahí nos podemos dar cuenta en verdad de cuál es la percepción pública, ¿no?, de la ciencia. Entonces, bueno, pues esta imagen del hombre de las cavernas aparece en esta Harper's Weekly en 1873 y la verdad pues es un producto de la imaginación porque a pesar de que ya se habían descubierto algunos cráneos de Neandertal, todavía de ninguna manera se relacionaban con que podían ser ancestros del ser humano. O sea, es hasta finales del siglo XIX que ya se empieza sistemáticamente a encontrar o tratar de buscar ancestros, sobre todo con Eugene Dubois, los cuales tenían tantos prejuicios que ni siquiera iban a África, ¿no? Querían encontrar el ancestro de la humanidad en Asia, es por eso que encuentra el hombre de Java, porque ¿cómo íbamos a tener a nuestros ancestros en África, ¿no? Era impensable. Pero bueno, entonces aquí lo interesante es que estas no son meras reproducciones artísticas, sino también tienen un componente ideológico y además pues de las teorías sobre el comportamiento y la conformación social, ¿no? Y cómo es que queremos ver a nuestros ancestros si realmente pues en esa época nos sentíamos superiores. Entonces, bueno, hay varios estudios, sobre todo me baso en dos, uno de Stephanie Moser, que ha estudiado estas imágenes ancestrales desde la mitología, la filosofía, y Judith Berman, ¿no? Que de hecho su artículo se llama Días despeinados en el Paleolítico. Es muy interesante, pero bueno, Berman lo que muestra es que esta connotación de hirsutismo está asociada culturalmente con el salvajismo y la barbarie, pues más que como una adaptación geográfica. Y el cabello, bueno, pues está cargado de significado psicológico, social, filosófico, emocional, y además pues es el sitio más accesible para el aseo personal, la decoración y el marcado simbólico del cuerpo. Si nosotros construyendo estas ilustraciones que después pues vamos a presentar para enseñar la evolución, lo que queremos es alejar lo más posible a estos ancestros para ponernos en alguna cúspide del proceso evolutivo, pues los vamos a tratar de asociar precisamente a la barbarie, al salvajismo y esto, cuando la evidencia muestra que desde el Paleolítico pues ya tenían un gran sentido de la estética, arreglaban ya su pelo, ¿no? Esta es la famosa Venus de Willendorf que se encontró en Alemania, pero que está exhibida en el Museo del Hombre en París. Y bueno, entonces, ¿de dónde provienen estas imágenes del mazo y del cabello? Pues ella dice que vienen incluso desde el medioevo. ¿Cómo es que los seres humanos hemos representado al otro cuando nos queremos alejar de él, cuando es nuestro enemigo, cuando no lo queremos cerca? Pues lo representamos mediante pues como salvajismo, ¿no? Aquí ya se me cortó la imagen, pero bueno, pues este es un caballero vestido, acicalado, con una espada, el cual se enfrenta con estos pues seres que en verdad se creía que existían, los Blemie, y pues cómo se representan, pues con mazos, ¿no? Con todas las características de los salvajes. Entonces, bueno, pues esto, llevado ya a las reconstrucciones que se encuentran en museos de historia natural, pues que son las que se nos quedan, pues sí implican como alejarnos de aquellos, haciéndolos parecer con una inteligencia muy baja, ¿no? Siendo muy descuidados y evidentemente
pues terminando nuevamente en el europeo, caucásico y además del género masculino. Y ahora que estamos en la semana, ¿no?, de la igualdad, bueno, pues tenemos que empezar con también revisar estas representaciones. Y claro, pues esto es lo que vemos en la cultura visual popular, por eso pues es tan importante, ¿no?, como para hacer todos estos imaginarios, o sea, siempre son, ¿no?, siempre se representan de esta manera. Entonces, bueno, ya para concluir, pues no me queda más que decir que muchos de los conocimientos que se suelen enseñar sobre evolución son obsoletos. En su momento pues fueron preguntas de investigación serias, pero pues ya en la actualidad, con todos los avances que hemos tenido en esta teoría, pues vemos que no encontraron justificación científica. Entonces, pues ¿por qué lo seguimos arrastrando? ¿Por qué lo seguimos presentando? Definitivamente la cultura visual científica en los materiales educativos en nuestro país debe ser actualizada, porque pues sí, empleamos imágenes tradicionales que contribuyen a la generación de errores conceptuales, pero pues también de prejuicios. Tengo unas monografías increíbles, ¿no?, que siempre está el hombre blanco atlético, ¿no?, de las Olimpiadas, y además siempre a la mujer está en un segundo plano, cuidando a la familia y la identidad dependiendo de aquella del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también que nos dice. La creación de representaciones pictóricas en verdad implica un ejercicio de poder, porque pues involucra la construcción de verdades y de conocimiento para el público lego, y por lo tanto pues es una gran responsabilidad tanto su diseño como su elección, como su explicación por parte de todos involucrados pues en la educación formal y no formal. Y bueno, finalmente pues es que las imágenes son instrumentos muy poderosos porque pues somos primates. Entonces nuestra cognición muchas veces es primariamente visual, entonces sí, no es algo que debemos de dejar como secundaria. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues doy lugar a una discusión, preguntas. Gracias. Hay algunas preguntas, acuérdense que vamos en orden para que se graben sus preguntas en el micrófono. Buenos días. Bueno. Sí, buenos días, doctora. Bueno, el primero es un comentario, es una pues sí, opinión personal, y el segundo sí es una pregunta. Primero, respecto a la información que nos presentaba, muy interesante, acerca de el tipo de investigación que se hace en biología en el país, y que nos decía que pues bueno, predominan los estudios de tipo descriptivos todavía, y decía pues bueno, parece que todavía es una etapa de historia natural, ¿no?, realmente el describir qué es lo que se encuentra en el país. Y bueno, de ahí es, con base en esto es mi comentario, es una opinión personal. ¿No tendrá que ver también, doctora, el hecho de que estemos en ese estado, podríamos decir, en investigación, debido a que todavía hay mucho que conocer en nuestro país, dada la riqueza biológica que existe, y que pues tal vez no ha habido suficientes investigadores, en suficiente cantidad para pasar a la otra etapa, que sería la explicativa, ¿no? Yo entendería eso, o sea, es una reflexión personal, ¿no? Y no sé si sería eso a manera de… Sí, o sea, tal vez sí hay como alguna tendencia a hacer ese tipo de investigación, pero también pienso que tendría que ver con lo que en este momento también requiere el país. Bueno, ese es el comentario y rápidamente mi pregunta. Y la pregunta, doctora, es que así como se menciona que pues hay cierta tendencia en la educación básica a enseñar, o más bien a una tendencia a no enseñar de manera correcta la evolución. No sé si tenga información o haya alguna evidencia o estudios de qué manera la investigación que se hace en el país en las distintas áreas de la evolución ha permeado tanto la enseñanza básica como la enseñanza media superior, porque ahorita yo estoy recordando que al menos en el caso de la enseñanza media superior pues hay muchos recursos que, por ejemplo, en el caso de la UNAM, pues están estas revistas de divulgación, bueno, la revista de Cómo Ves, que es
Es una revista que me parece que es un valioso recurso porque en muchos de los artículos son escritos por los propios especialistas. Y bueno, hay artículos muy valiosos, que son escritos por gente que se dedica al área, bueno, en este caso estamos hablando de evolución, y que resultan herramientas, pienso yo, muy poderosas que están a la mano para poderlas emplear y enseñar pues una evolución más adecuada a lo correcto, ¿no? Eso es todo, doctora. Gracias. Ay, no, muchas gracias por la participación. Pues yo creo que sí, en los últimos 20 años sí ha habido un cambio en el giro que se ha dado a la investigación. Se han abierto pues otros institutos, ha cambiado el plan de estudios de biología, ¿no? De hecho, ahora estamos viendo cómo cambiarlo nuevamente porque fue en el 97 y ya está obsoleto, porque claro, la investigación de punta en estas áreas es que cambia muy rápido. Ahora, ¿cómo introducirlo a libros de texto? Pues eso es complicado, ¿no? Si seguimos a Kuhn, pues ahora si estábamos en un periodo de ciencia normal bajo este paradigma de la teoría tradicional, pues lo que vamos a tener en los libros de texto pues es esta visión tradicional de la evolución, cosa que pues está muy discutida actualmente, pero tampoco sabríamos bien a bien cómo introducir, por ejemplo, la síntesis extendida. En México sí, evidentemente todavía quedan muchos recursos por atender y en definitiva pues es que el presupuesto para ciencia es mínimo, ¿no? Y además está muy focalizado y ahí está concentrado pues en grupos de poder. Entonces, a pesar de que sí tenemos el Instituto de Genómicas y todas estas pues no, como campos que se podría decir de vanguardia, pues de repente también la investigación que hacen quizá pues no está basada en contextos evolutivos. Pues está tan criticado este Instituto de Investigaciones Genómicas, ¿no? Que creo que lo inauguró Calderón, porque, digo, para los biólogos es, creo que obvio que decir vamos a establecer el genoma del mexicano, pero pues es que ¿quién es el mexicano? ¿Cómo vas a establecer el genoma, no? Y entonces vuelves a esas investigaciones tradicionales en las cuales se trataba de hacer una diferenciación de vamos a caracterizar el mestizo, porque el mestizo tiene una determinada constitución genética, cuando pues no, y además, en fin, es sí un tema complicado, pero bueno, pues aquí el esfuerzo es precisamente pues estos cursos de actualización, tratar de utilizar los materiales que podamos, ¿no? Como ¿cómo ves? Pero pues se nos olvida que nuestro país es muy grande, que pues sí, la educación es que es precaria, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá y en estas nuevas elecciones pase algo positivo. ¿Alguien más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier García Prieto. Primero felicitarla por su excelente charla. Ay, gracias. Muy, muy agradable. Creo que hay algunos puntos que se podrían también tocar. En los años 20 en Estados Unidos, es la explicación de por qué estamos en este grado de estupidez. En los años 20 en Estados Unidos hubo un juicio en contra de la evolución que no es muy conocido. Y ese juicio obviamente lo ganaron los científicos. Esta misma tontería se reeditó en los años 90 y creo que es importante porque de ahí viene una raíz cultural, porque en Estados Unidos se ha depredado la educación científica y viene de rebote a México, que ahí copiamos todo. Como somos el país sin identidad y sin raíces y sin cultura, todo copiamos. Entonces, ese es un punto también muy importante, ese juicio. ¿Por qué es importante? Los gringos tienen como 30 años de promocionar su educación en casa. Ajá. El resultado de estas elecciones en Estados Unidos es un proceso que tiene mucho que ver con la enseñanza de la evolución. La idea de prohibir la enseñanza de la evolución en las escuelas y el adoctrinamiento en casa es un movimiento político que terminó en esta elección en Estados Unidos y que, como estamos copiando, pues va a terminar en esta elección en México, en esta grave elección en México en la cual todo este movimiento religioso está impregnando estas elecciones en México. Lo podemos ver con muchos de los candidatos que van y los bendicen y todos están igual en esa estupidez, ¿no? De veras, en muchos partidos, no nomás es uno. Pero para la enseñanza de la ciencia y para la ciencia en México esto es grave.
porque estamos copiando el modelo de Estados Unidos. Creo que sería importante reflejar en su presentación esos dos hechos, como un parteaguas en el cual la educación se desvía de una cuestión científica y todo, tecnológica y científica, hacia una cuestión teológica y moral, y sus consecuencias terribles que hemos visto en Estados Unidos y que estamos viendo en México. Sí, muchas gracias por la sugerencia. Aquí el problema es que en Estados Unidos, en primera, no es laico ni secular, y no lo ha sido, ¿no? Eso sí es algo que le tenemos que agradecer a Benito Juárez, que estamos en la Sala Juárez. Y entonces es un poco complicado hacer el símil, porque aunque copiamos, el creacionismo en México no es tan fuerte como en Estados Unidos, porque aquí no hay un fundamentalismo religioso como lo permite el protestantismo, cosa que no tenemos en nuestro país. El hecho, sí, de ser como un país católico había permitido de alguna manera pues entender la Biblia como metáforas que de alguna forma podían pues no rechazar la teoría de la evolución. Aquí no se podría, como en Estados Unidos, prohibir la enseñanza, como pasa en Oklahoma, ¿no? Que incluso tienen sus museos creacionistas. Hay un comunicado del Papa y una del Papa en el cual se dice precisamente que la ciencia tiene resultado y la religión otra, que solo es para enseñanza teológica. Y desde los primeros padres de la Iglesia se dice que es una enseñanza filosófica. Sí. No, pero sí es muy grave esto que presenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque muestra que la mitad de la población tiene un pensamiento religioso y mágico, ¿no? ¿Y qué hacer con eso? Porque es que si solamente fuera a tener un pensamiento religioso, pues no importa, pero ya influye en cuestiones de salud pública cuando tratan de curar con… Exacto, de decir no a las vacunas, o curar con cuarzos o con electromagnetismo, ¿no? Entonces, es por eso que filosofía de la ciencia en las escuelas es tan importante, sobre todo para tratar de impulsar este espíritu crítico de reflexión, ¿no? Que la gente no se meta a cualquier cosa que le dicen en la tele que está avalada científicamente. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy profesora de biología del CCH y bueno, sí es uno de los temas muy importantes esta cuestión de la evolución y la actitud hacia las ciencias y las ideas sobre la ciencia que tienen los alumnos, ¿no? Entonces igual, bueno, pues yo recurrí a las estadísticas del INEGI sobre la ciencia y bueno, pues sí está, que da miedo, ¿no? El asunto, pero… No me parece muy fácil aquí el asunto de ese cambio, porque los alumnos además pues responden a nuestras expectativas, pero ¿realmente se van con eso? Con lo que uno puede enseñarles, perdón. Y entonces, bueno, yo te quería preguntar, pues una propuesta de cómo enseñar estos temas, por ejemplo, para evitar esa idea de la marcha del progreso, ¿no? Que ese es súper común, pero, o sea, es de impacto. Tú que estás a nivel licenciatura, bueno, ¿cómo ir quitando estas ideas de los alumnos, ¿no? ¿Alguna propuesta didáctica que tú digas, bueno, mira, yo lo he hecho así, de esta manera, les pido pues que hagan? Presentársela, es que nunca se han cuestionado lo que implica, ¿no? Ellos nada más como que eso, la adoptan acríticamente, vienen los espectaculares, vienen las revistas, pero cuando uno se las muestra así… Y les dice, bueno, miren. Ok, pero mira, bueno, en tu caso, tú ya estás con alumnos que en el bachillerato por lo menos ya tomaron 2 cursos de biología, sí. Pero nosotros, de que somos de bachillerato, nuestros alumnos vienen de biología de primer año de secundaria, o sea, no han visto otra biología y pensemos que los objetivos de la secundaria también son muy distintos a los del bachillerato, ¿no? Sí. Entonces, vienen con unas ideas, no implica que sean los chicos que estén tontos, simplemente pues es como han sido educados en esta cultura judeocristiana, sí. Donde pues el asunto es la evolución hacia el perfeccionamiento, ¿no? Entonces, sí. Por eso la pregunta, bueno, si tú tienes una propuesta al respecto, porque más que presentárselas, y yo me he dado cuenta, bueno, al momento de dar las clases yo les presento, les doy a leer artículos, les explico, les pongo, bla, 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 y hace cuenta que el siguiente semestre en Biología 2 me hacen unas preguntas que yo digo, o sea, ¿cómo? Pues ya
les di material, ya lo leímos, lo discutimos, hicimos examen, bla, 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 bla. Sí. Y pues eso no ha Sí, pasado. el reto de la educación sí es complicado, ¿no? Sobre todo en este país que pues tampoco es que impulse la educación, ¿no? O sea, no está como en la prioridad. No sé si Carmen tenga más que decir después sobre esto de las de cómo combatir las ideas previas y esto, y relacionado con la evolución, pero pues nada más me queda decir que pues ya con que ciertos profesores sí estén como en esta voluntad, ¿no? de fijarse más en los detalles. Yo acabo de colaborar con Ana Barahona en la escritura del libro de primero de secundaria de SM y acaba de pasar el dictamen de la SEP, lo aprobaron y de repente lo estamos revisando y venía la Marcha del Progreso y casi me da algo. Y luego uno de los títulos de lección se decía alimentarse y reproducirse para evolucionar. Entonces, claro, o sea, sí, uno es el autor, pero se involucran muchísimos, ¿no? En la realización de este libro. Y si uno no está con esa, ¿no?, minucia de revisar estas cosas, pues se nos iba a colar en nuestro libro La Marcha del Progreso, que yo la llevo criticando 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues de eso, con ser conscientes y cada vez que nos la topemos, pues sí, hablarle a los alumnos de, pues, por qué está mal, ¿no? O por qué la deberíamos ver de otra forma. Y que no es que esté mal mientras se entienda que son grandes tendencias, pero que no se entienda que la evolución es así. Bueno, aquí tenemos. ¿Sí? Bueno, hay varias cuestiones que me gustaría provocar. Una es la del lenguaje, ¿no? Porque no es creer en la teoría, es el hecho evolutivo y demostrar el hecho evolutivo, ¿no? La fuerza de las palabras, igual que la fuerza de las imágenes, está permeando a las clases, ¿no? O eso de que aparece, no es que aparezca, se desarrolla una especie a lo largo de cientos o miles o millones de años, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con las palabras. Y segundo, afortunadamente nosotros vivimos en un país bien ecléctico. A nosotros nos tocó participar hace casi 10 años en el aniversario de Darwin, estuvimos en la Alameda Central y tocó que coincidía con la festividad de San Judas Tadeo y la gente paraba sus esculturas y ¿quieres saber de evolución? Sí. Y no, pues que esto, y hacíamos juegos y demás. No, muchas gracias. Agarraba su imagen y se iba, pero escuchaba y nunca con retadora, sino con una cuestión muy empática y además con ganas de conocer más. Y se llevaban los folletos, los juegos, todo lo que se produjo, porque fue un esfuerzo de la UNAM, la UAM, de todas las escuelas. Sí. Y estuvimos, los de prepa, estuvieron licenciatura, institutos, y yo creo que en México afortunadamente tenemos esa cuestión, ¿no? Sí. A pesar de ser guadalupanos, todos se encueran en el Zócalo, a pesar de ser diferentes cosas, pues vamos, ¿no? Sí. Entonces, yo sí creo que en México nos ayuda mucho eso, somos más abiertos a diferentes cosas, ¿no? Aun cuando tengas tus cuestiones religiosas o cuestiones culturales muy, muy acerbadas, estás abierto, ¿no? O por lo menos eso nos llevamos de esa experiencia los que estuvimos ahí. Y otra cuestión es, no fue un juicio a los científicos, fue un juicio a un profesor de biología. Sí, incluso hay una película, Heredarás el viento, en blanco y negro, buenísima, cuyo actor principal era el que salía en Hechizada. Ajá. Es quien hace el profesor de esta situación. Y yo creo que la importancia es contextualizar, ¿no? Y finalmente, no es que las evidencias borren a las otras evidencias, es una espiral de conocimiento que van abonando cada vez más al hecho evolutivo, como es la teoría extendida de la evolución, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente tenemos grandes estudiosos como Rosaura Ruiz, que expone y comparte estas experiencias y los materiales para poder incluirlos, ¿no?
Y dentro de esta vorágine política, social, por ejemplo, nosotros en quinto año se acotan a 2 temas, ¿no? Mecanismos de evolución y especiación. Entonces, pues también es una responsabilidad de cada profesor extender esta cuestión, porque sí es importante, ¿no? Y, por ejemplo, se borró de tajo la evolución del hombre, ¿no? O procesos que nos conducen a un panorama más general, ¿no? Entonces, yo sí creo que esa es una cuestión, ya ahora sí un trabajo personal de los profesores de dar una visión mucho más acotada, general y específica del proceso evolutivo, ¿no? Sí, pues sí. Sí, además sí, en realidad sí se da bien y haciendo como un acercamiento a la vida cotidiana de los estudiantes, dependiendo su edad, pues es que podría como tener diversos fines, saber sobre evolución, desde si pensamos, bueno, pues es que todos provenimos de un ancestro, todos estamos relacionados, pues entonces en verdad hay que cuidar la biodiversidad, ¿no? No debemos de golpear a los animales porque son inferiores, o no pensar que, no sé, o sea, ya dependiendo de cada nivel, pues sí pues eso, tratar de llegar a ciertas sensibilidades, pues sobre todo para pues vivir mejor, ¿no? En el futuro. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hola, buenos días. Es nada más un comentario justo de cómo los medios igual influyen muchísimo en las ideas erróneas. Por ejemplo, ahorita recordé de esta serie que está en auge en Netflix de Stranger Things y en muchas otras series y películas donde se utiliza el término evolución de una manera muy errónea. Por ejemplo, en Stranger Things de esta última temporada recuerdo mucho una frase que está hablando el médico con la mamá y le dice, es que es un virus y quiere evolucionar, quiere adaptarse para sobrevivir. Entonces son cosas que están muy, ¿cómo decirlo? Están tergiversadas, o sea, están erróneas y que pues millones de personas la ven alrededor del mundo y si no tienen un conocimiento pues es como de, sí, claro, quieren evolucionar, quieren adaptarse. Entonces son cosas que ya van más allá del alcance así de, o sea, que sobrepasan a veces los límites que uno no va a decir así de, no puedes decirlo porque pues está mal, sino que ya son cosas que salen de nuestras manos, al menos de la comunidad científica. Entonces, pero eso, por ejemplo, sería una buena estrategia pedagógica. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando oceanografía física, nos dijo nuestro profesor, vean la tormenta perfecta. Y entonces me dicen cuáles son los errores principales que tiene. Entonces sí, fue increíble porque la vimos y claro, una ola gigantesca en medio del mar, pues es imposible que se produzca porque una ola enorme tiene que pegar, ¿no? Contra algo en el piso. Y lo entendí tan bien, entonces pues podrían usar ahora el auge de Stranger Things y ponerles esa pequeña escena y decir que está mal y entonces ellos como que ya empiezan a... Digo, se me ocurre obviamente, pues depende del recurso, ¿no? Es que estoy pensando que en este país tan diverso, pero bueno, pues... No sé, es que es muy complicado, ¿no? Pensar que, claro, están los chicos de colegio americano y luego pues los de la Sierra de Oaxaca, ¿no? Que tienen que tener el mismo conocimiento y eso es lo que se discute de los libros de texto, ¿no? Este conocimiento único realmente para todos. Yes. Muchas gracias.